tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. Mis hermanos, hoy es nuestro segundo sermón de la serie de Apocalipsis. Yo espero que usted mantenga la misma expectativa en el libro y en todas las pasajes de la Escritura hasta el final, es decir, hasta que sea nuestro último suspiro. Pero mientras el Señor nos tenga, vamos a ir viendo semana a semana, con la ayuda del Señor, la proclamación de su palabra a través del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver los versículos del 4 al 8, así que les pido que usted pueda estar allí y vamos a orar al Señor para que use hoy su palabra, para que Él le podamos ver como es y podamos nosotros asombrarnos acerca de lo que Él revela acerca de Él, que podamos nosotros vivir una vida en devoción a Él. Amado Dios, tenemos hoy, Señor, ante nosotros un pasaje que nos informa tanto acerca de ti, que quisiéramos, Señor, detenernos el resto de nuestros días en ello. Sin embargo, Señor, en el tiempo que tú nos has dado para ello, ayúdanos a mantener la mirada puesta en tu palabra, la mirada puesta en ti, Señor. Que tú seas revelado, que tú seas expuesto allí, Señor. Que podamos nosotros responder en adoración a ti. Muéstranos tu grandeza, Señor, y prepara nuestros corazones para responder en adoración. Señor, usa tu palabra para hablarnos, para alentarnos, para también retarnos. Que nosotros, Señor, como tu pueblo obediente, que ama tu palabra, podamos nosotros rendirnos ante ello. Que la paz que tanto perseguimos, podamos saber que solamente se encuentra en ti y que eso nos mantenga con la mirada puesta en ti. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. En julio de 1969 hubo un evento que marcó un gran hito en la historia humana. Para los que no lo saben, fue la llegada del hombre a la luna. Sé que algunos pues están familiarizados con el hecho de que si hay una conspiración de que si fuimos o no, pero la realidad es que lo que tenemos en nuestra historia es que ese día fuimos nosotros a la luna. Y cuando hablamos de eso es porque fue un hito para toda la humanidad, aunque lo que fueron unos cuantos los que realmente la pisaron. Ahora, el contexto que había detrás de esa llegada del hombre a la luna, muchas veces lo ignoramos o no lo tenemos tanto en cuenta, sino el hecho grandioso de que el hombre haya pisado la luna. La realidad es que se estaba peleando una batalla. Había lo que se conocería como la Guerra Fría. Había una carrera espacial entre lo que venía siendo la Unión República Socialista Soviética versus los Estados Unidos, a ver quién sería el primero en alcanzar un hito grandioso a nivel del universo como el que terminaría alcanzando los Estados Unidos. De modo que estaba prácticamente peleándose entre qué tipo de gobierno, qué tipo de pensamiento económico, social y demás era mejor que el otro. Era como que no se peleaban entre sí en una guerra de disparos, pero la guerra ideológica y la guerra científica, tecnológica, era la que iba a mostrar quién entre ellos iba a ganar. Así que el día del alunizaje, el mundo se detuvo. Todo ojo vio por la televisión y por cualquier medio cuando el hombre llegó a la luna. Ese día, en esta guerra fría, esa guerra silenciosa, hubo uno que venció. Pero hoy nosotros, mis hermanos, vivimos otra guerra. Una guerra que no se ha acabado. Una guerra que ni es fría ni es silenciosa. La guerra del bien contra el mal. Seguimos viviéndola día tras día, vez tras vez. En el mundo en el que estamos nos encontramos continuamente viendo cómo Cristo, las tinieblas, se quieren levantar en contra de su iglesia, a la cual Él le ha llamado, que Él venció y que por ello ella también vencerá. ¿Qué pasa muchas veces? Es que nuestra percepción acerca de esta guerra cambia un poco, porque solemos ver, hermanos, tanto mal a nuestro alrededor que solemos pensar, el mal está ganando. Pareciera que el mal está saliéndose con las suyas. Pareciera que lo malo está ganándole a lo bueno. Cuando vemos el dolor o la tragedia, como en estos días que hemos visto en la región cercana a nosotros, cómo se ha inundado. Cuando vemos la tragedia, cuando vemos el caos, el dolor o incluso el pecado, nosotros como creyentes pudiéramos vernos tentados a sucumbir ante el fragor de ese caos, a decir,
está ganando el mal y entonces dejamos de mirar hacia arriba y nos enfocamos en mirar lo que tenemos solamente al frente. Y si tú no miras al que ha de venir, tú no vas a tener paz. ¿Cómo poder tener paz si todo lo que a nuestro alrededor vemos es tragedia, dolor, angustia, persecución? Necesitamos mirar arriba. Necesitamos levantar hoy nuestra mirada, no para ver a una nave, no para ver a un astronauta que desciende y pisa un territorio desconocido, sino para que veamos al dueño de la historia, que se nos revela en Apocalipsis 1 del 4 al 8 y recordarnos que ese que se nos revela tiene el control absoluto de toda la historia. No solamente en nuestro tiempo ahora, sino de lo que ha pasado, de lo que está sucediendo y de lo que ha de venir. Así que para tener la gracia y la paz que Él nos llama a tener, solamente la podemos tener si nosotros miramos al Rey. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y leamos lo que nos dice Apocalipsis 1, versículos del 4 al 8. Nos dice así la palabra del Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Y si se dieron cuenta, la manera como introduce el texto es presentarse como una carta. Juan, como el que está enviando la carta, el emisario de la carta, y está diciendo a quién se dirige, a 7 iglesias en el Asia Menor. Iglesias que vamos a ver dentro de 2 semanas, empezar a ver una por una de esas iglesias de qué fue lo que el mensaje de Dios quiso darle a cada una de esas iglesias. Así que se trata también este libro, como señalamos la semana anterior, de que incluye una parte epistolar, una parte de carta para hablarle a la iglesia, y él se presenta de primero como este siervo del Señor, a quien nos llama a ellos con el saludo típico de las cartas cristianas, de decirle gracia y paz. La gracia del Señor que te ha rescatado te provea esa paz integral en tu ser interior. Estas 7 iglesias de Asia Menor, mis hermanos, son básicamente lo que presenta Juan. El orden que da de estas iglesias es lo que haría un mensajero de manera común. Es decir, el orden que ellas tienen, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todas esas iglesias, la manera porque el orden en el que están es para respetar lo que un mensajero que fuera enviado de la isla de Patmos a tierra, de pasar de la isla a la península, a territorio continental, haría. Es decir, es como que usted, si viene para Montería, no tiene sentido que usted haga Barranquilla, Montería y luego venga y se lejos. Usted haría el recorrido, si se lejos, Monterías viniendo de Barranquilla. Bueno, él dice, alguien llegaría al puerto, empezaría por Éfeso y continuaría este recorrido hasta completarlo y devolverse nuevamente a la isla de Patmos, lo que haría cualquier mensajero. Y esta es la manera como él se comunica. Son iglesias reales. Se sigue el orden de la ruta de un mensajero. Y se nos dice que ese mensaje es para todas las iglesias, y en correspondencia veremos que también es un mensaje a nosotros hoy. Al igual que nosotros, ellos estaban viviendo esa guerra que les mencionaba hace un instante de manera real. La lucha del bien contra el mal ha sido la lucha que ha visto todas las personas a lo largo de la historia, amado. Y su iglesia no escapa a ello. Entre vivir la vida fiel que se nos llama vivir y ver al mismo tiempo el mal que parece salirse con la suya, esas iglesias están viviendo eso, y el apóstol Juan les tiene que hablar acerca del mensaje que Dios les trae. Tengan gracia y tengan paz. El Señor no los ha desamparado. El Señor cuida de ustedes. Él es el Señor y regresará. Aunque veamos dominios, naciones poderosas que parecen que son las que conquistan todo, tenemos que recordarnos que hay uno que es el Todopoderoso, que está por encima de todas las cosas. Así que estas palabras y este libro debía servir para ellos como si se tratara de un enchufe a la fuente de la gracia. Como recordarles a ellos que estás desconectado.
Conéctate otra vez al dador de la gracia. Conéctate otra vez al Señor. Míralo a Él. Mira al Rey. Él viene de las nubes. Él viene en las nubes, entre las nubes. Y todo ojo le verá. Esa paz que ellos debían tener en el Señor está disponible para ti y para mí también hoy. Y es lo que yo vengo a transmitir por medio de mi sermón. Nuestra paz descansa en el Todopoderoso, a quien todo ojo verá. Esa es la tesis de mi sermón, mis hermanos. Nuestra paz descansa en el Todopoderoso, a quien todo ojo le verá. Tu paz no está anclada en las circunstancias pasajeras. Tu paz no está anclada al próximo político que quede, el próximo gobernante de nuestra nación. No está supeditada nuestra paz a quien gana una carrera espacial. Nuestra paz no está anclada a quien tienes o no tienes de presidente. ¿A cuánto tienes en el bolsillo hoy? ¿A cuánto de salud tiene tu cuerpo? ¿A cuántos versículos de la Biblia te sepas? ¿A cuántas oraciones hayas hecho en tu angustia? Tu paz no está anclada a eso. Tu paz es una persona, y es el Todopoderoso, el Señor nuestro Dios, quien se revela en este texto. Eso hace entonces que hoy nosotros nos debemos esforzar por verlo. Esto hace que nosotros hoy anhelemos verle a través de su palabra, porque un día no habrá excusa y todo ojo en absoluto le verá. Pero nosotros hoy podemos verle y tenemos que agradecer al Señor porque se ha revelado en su palabra. Tú y yo podemos verlo de esa manera. Y yo quiero que tengamos 3 aspectos donde podamos reconocer a aquel que dice que vendrá entre las nubes y que todo ojo le verá. Lo primero que vamos a observar en nuestro pasaje es la identidad del que viene. Luego vamos a observar la obra del que viene y por último la garantía del que viene. Este texto tiene una especie de estructura como si fuera un sándwich. Todos tenemos la idea de un sándwich, ¿verdad? O sea, tiene una capa que se repite lo mismo. Usted sabe que en un sándwich usted tiene pan arriba y pan abajo. O sea, lo mismo arriba y lo mismo abajo. En una hamburguesa, la tapa y la parte de abajo. Bueno, el texto con lo que comienza termina también diciéndolo. Y en el centro tiene una idea que es la que él quiere realzar, contenida entre estas 2 verdades. Eso es lo que vamos a ver. La primera verdad es la identidad del que viene. La última verdad es la garantía de ese que viene. Y en el medio, la obra que hace ese que viene. ¿Se entiende? Vamos entonces a ver la identidad del que viene. Versículos 4 al versículo 5a. Vamos a ver el remitente detrás de Juan de esta carta. Dice así la escritura. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel. Piense, gracia y paz. ¿Quién les va a dar gracia y quién les va a dar paz a ustedes? Aquel que es, que era y que ha de venir. Pero también nos dice que de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero luego también nos dice que de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. En pocas palabras nos está diciendo, el remitente de esta carta, iglesia, es el Dios Trino. El Dios Trino nos está hablando. El Dios Trino. Y vamos a ver cómo ese Dios Trino se revela aquí. Recuerden, una iglesia que está carente de paz. Necesita recordarle, tienes gracia y tienes paz. De parte de este Dios Trino. En primer lugar se nos habla de Dios, el Padre Eterno, el Padre Celestial. Nos dice el que es, el que era y el que ha de venir. Mis hermanos, esa es una manera más extensa de la declaración con la cual el Señor se le reveló a Moisés. ¿Cómo se le reveló el Señor a Moisés en la zarza ardiente? ¿Cómo se dijo? Yo soy el que soy, lo cual indica lo siguiente. Yo era el que era, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Y aquí lo que nos está uniendo esta declaración es eso. Aquí se está revelando el gran yo soy. El gran yo soy está hablándole a su pueblo. Eso inmediatamente a los receptores de esta carta, a los destinatarios, debió inmediatamente poder recordar. Él ha obrado desde siempre. Cuando llamó a su pueblo desde Egipto y lo trajo, el Señor no lo ha desamparado y ha sostenido. Hemos visto su obra. Él es el gran yo soy. Aquel que trasciende los límites de la historia. Aquel que nadie le echa un cuento. Aquel que nunca se le pierde nada. Aquel que es todopoderoso. Ese es el gran yo soy que se revela aquí en esta carta. Y la pregunta entonces sería,
¿Te da confianza o no te da confianza saber que es Él quien se le presenta a su iglesia para decirle, yo soy, está aquí. Yo soy, en gracia y paz. Yo soy. Y por si fuera poco, mis hermanos, el Dios Trino, como he dicho, se revela. Cada una de las personas de la Trinidad se revela. El Espíritu Santo es el que nos presentan a continuación. Nos dice los 7 espíritus que están delante de su trono. Recuerde que este libro, hemos dicho, tiene algunos símbolos, utiliza unas figuras literarias para mostrar ciertas cosas, y una de ellas que usualmente con el número 7 está presentando algo que es completo. Y a su vez más adelante va a decir que hay un candelabro en medio del trono del Señor, que es el Espíritu de Dios. Por eso se nos dice aquí que el Espíritu, los 7 espíritus son los que están delante del Señor. Esto implica que es el Espíritu de Dios en pleno está delante de nosotros y les está hablando también a su pueblo. Ahora, esto es consecuente con lo que el Señor dice en Isaías, capítulo 11, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Entonces, un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. Isaías 11, del 1 al 2. Y reposará sobre él, sobre ese retoño de Isaí que está hablando acerca del Mesías, acerca del que había de venir, es decir, Jesucristo, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor del Señor, lo cual nos está indicando un solo Espíritu y 7 características de ese Espíritu. Espíritu del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor del Señor. De modo que lo que nos está diciendo aquí, el Espíritu de Dios reposaría sobre ese que había de venir aquella vez. Y nos está diciendo, ese Espíritu que sostuvo a Cristo, ese Espíritu que guió a Cristo, nos está hablando en esta carta. Ese Espíritu que da poder para que vivamos conforme a lo que el Señor pide, nos está hablando en esta carta. Zacarías 4, del 2 al 9, también nos va a hablar acerca de una lámpara que está en medio del templo del Señor, una lámpara que tiene 7, creo que se llama la menorá, si mal no estoy, me parece, que tiene 7 candelabros, que tiene 7 cositas para poner 7 velas, 7 antorchas encendidas, y precisamente hace alusión al Espíritu de Dios que está delante del trono del Señor, misma figura que utiliza Juan para recordarnos y decirnos, aquel que está delante del trono del Señor, que nos guía hacia toda verdad, está hablándonos aquí también. Él es el que empodera al que Dios elige para hacer la obra de Dios. Como creyentes, nosotros no podemos ignorar que para hacer lo que somos comisionados a hacer, necesitamos de la gracia y del poder del Señor, y es a través de su Santo Espíritu que es obra en nosotros. Por eso se nos dice, gracia y paz, delante de aquel que siquiera y que había de venir, pero también del Espíritu, o de los 7 espíritus, como es el lenguaje que utiliza aquí Juan. Pero no solamente nos dice eso, mis hermanos, sino que también nos presenta a el Hijo. Y aquí lo presenta con afirmaciones acerca de él. Él es el testigo fiel, es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. De manera que nos dice, él fue el que vino a testificar de manera fiel acerca del Señor, para que ninguno pueda tener excusa de que él no es el Señor. Él fue el primero que murió para que los que mueran después de él en Cristo puedan resucitar también con él. Y él viene siendo el soberano de todos los reyes de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, como se dirá también en este mismo texto, y ante él todos se terminarán inclinando. Este es el Dios, hermanos, que se describe, que está enviando este mensaje a las iglesias una vez más. Una iglesia sufrida, una iglesia confundida, una iglesia atareada, una iglesia que pierde el primer amor, una iglesia que se ubica en las riquezas, una iglesia que está viendo la profanación en medio de ellos. A la iglesia lo que esté viviendo, el Dios Trino se le revela. Y yo no sé, hermanos, si usted se pone a dimensionar lo que eso implica. Lo que eso implica de que aquí el texto nos esté diciendo, Dios está usando este siervo para darnos este mensaje. Él está diciendo, yo soy. Confía, descansa, ten paz. Yo que tengo la historia en mis manos, te digo, aquí estoy contigo. Tienes que cambiar lo que tienes que cambiar. Tienes que vivir lo que tienes que vivir. Pero confía, yo soy está presente. Por tanto, mis amados hermanos, nuestra paz no puede descansar en otra cosa fuera de Él.
Nuestra paz debe descansar en el Trino Dios Todopoderoso, a quien todo ojo le verá. Él se presenta aquí para recordarle a su iglesia que la historia está en sus manos, que tu historia está en sus manos, no la de ningún otro. El problema es que dejamos de poner nuestra mirada en aquel a quien todo ojo le verá. ¿Qué parte, mi hermano? ¿Qué parte, mi hermana, de esta revelación de Dios necesitas hoy recordarte con mayor intensidad? ¿Qué necesitas recordarte? ¿Que Él murió por ti? ¿O recordarte que Él te puede dar poder para que viva lo que Él te llama a vivir? ¿O recordarte que eres el dueño de la historia porque es el que era, el que es y el que ha de venir? ¿O recordarte que Él es el que murió, pero que también resucitó y con eso te da vida eterna? ¿Qué necesitas recordar acerca de tu Dios hoy para que empieces a experimentar la paz que Él promete darnos? Hermanos, sufrimos de estrabismo espiritual. Tenemos un ojo mirando al cielo y un ojo mirando a la tierra. Nunca nos podemos concentrar realmente a mirar en un punto si nuestros ojos están así, desorbitados. Necesitamos enfocarnos, y yo espero que usted y yo seamos de lo que hoy decimos: necesito ver a aquel que un día vendrá. A través de sus palabras necesito reconocer quién es Él como se me revela aquí, para yo poder entonces empezar a experimentar la paz que solamente puede venir de Él. Mano, usted y yo lo sabemos. En 3 años, en 4 años, un gobierno no puede hacer un gran cambio. Pero también sabemos que si le damos a un gobierno centenares de años para que nos gobierne, tampoco nos puede solucionar nada. El ser humano no puede hacer eso posible. Necesitamos a aquel que trasciende la historia y que tiene el poder para transformarnos. Por eso, no padezcamos del estrabismo espiritual. Vayamos hoy al oculista santo y que Él reajuste nuestra visión para que solamente lo veamos a Él, aquel que ha de venir. Pero no solamente suframos del estrabismo espiritual, sino también de la amnesia espiritual podemos llegar a sufrir. Cuando se nos olvida lo que Él ha hecho y pensamos que otro lo puede hacer, porque de repente parece que Dios no lo hizo. Eso nos debe recordar, mis hermanos, que la obra que hizo el Señor es toda suficiente. Y es lo siguiente que vamos a ver en nuestro texto: la obra del que viene. Versículo 5b al versículo 7. No solamente Dios se nos muestra con gran esplendor en nuestro pasaje acerca de quién es Él, sino que también nos va a decir: miren lo que yo he hecho, y por tanto van a ver lo que yo voy a hacer. ¿Se entiende? Este soy yo, y ahora miren lo que yo puedo hacer, porque ya esto es lo que he hecho. Es básicamente lo que vamos a ver. Versículo 5b al 7 nos dice: muestra lo del pasado, lo del presente y lo futuro. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios. Eso tiene que ver en el presente. Sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora presenta futuro. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aun los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Es una acción de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque Él es el que era, Él es el que es y es el que ha de venir. En todo tiempo, momento y lugar de nuestra historia, nuestro Dios va a actuar con poder para mostrar quién es Él y para favorecer a su pueblo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en cada asunto de la historia, y su plan de redención no es detenido por nada. Se nos presenta por medio de la obra de Cristo lo que ha hecho Dios a nuestro favor. En el pasado nos muestra que Él nos ha traído la salvación, que nos ha redimido, que nos ha rescatado. Es una obra que Él ya hizo un día. En el Gólgota Él entregó su vida y allí dijo: consumado es. Ha sido completada la obra que se esperaba de justicia, porque Él cumplió la ley a cabalidad, y de satisfacer la ira del Señor, porque Él recibió el castigo en nuestro lugar. Por lo cual solamente Él puede salvarnos y justificarnos delante del Señor para hacernos dignos delante de Él. Y eso fue algo que Él hizo en el pasado, para que nosotros hoy podamos reconocer lo que Él ha hecho y decir: tú no me has dejado desamparado. Yo estaba en guerra contigo y tú me has dado paz a través de la liberación que me ha dado el Cristo. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino que el Dios que era también obra, siendo el Dios que es en nuestro presente.
El versículo 6a nos presenta que Él ha hecho lo que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. El Señor de nosotros nos hace parte de su reino, donde Él es quien gobierna, donde Él es quien soberanamente conquista, vence y está gobernando nuestras vidas y nos ha hecho a nosotros parte de ese reino. Reino que veremos nosotros, sacerdotes que deben vivir para la gloria del Señor. Así que no solamente Él, producto, solamente se queda en el pasado, sino que producto de lo que hizo en el pasado por nosotros, tiene acción en el presente. Ahora nosotros ser parte de su pueblo y al ser llamados a vivir como estos santos, como estos que se ofrecen diariamente como sacrificio vivo, santos fieles que permanecen fieles al Padre Celestial. No podemos olvidar, mis hermanos, que en tanto el Señor viene, tú y yo tenemos una manera de vivir santa. Mientras Él viene, no somos llamados a quedarnos a la expectativa y olvidarnos. No, de un día, ya, está bien. No, se nos llama a vivir el reino de los cielos. Se nos llama a vivir como sacerdotes de este Dios. A vivir como ofreciendo nuestro cuerpo, nuestro ser como un sacrificio vivo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? El apóstol Juan la dice. Quiero que usted se ponga a pensar un poquito. ¿Cuál es la respuesta lógica aquí? ¿Qué es lo que debe pasar? Responder como el texto responde. Si usted ve algo del Señor, ¿usted qué hace? Yo sé que esto es un imposible. La verdad lo creo sinceramente que esto nunca va a pasar. Que Colombia llegue a ser campeón del mundo de fútbol. Eso nunca va a pasar. En el hipotético o en el supuesto de que estemos en una final de fútbol y en el minuto 90 en un partido 0-0, faltando la última jugada, no sé, el delantero colombiano, no sé, Luis Suárez, uno de ahora, mete un bombazo y mete un golazo en todo el ángulo para Colombia ser campeona. Hasta usted que es antifútbol, usted queda asombrado y responde. ¡Gol! No necesitará usted de ninguna bebida, de ninguna cosa para gritarlo. Señores, ¿qué está diciendo el texto? El yo soy, el Espíritu Santo, Jesús que murió por nuestros pecados, obró para salvarnos, nos sostiene ahora como parte de sus reyes y sacerdotes, y Él dice, a Él sea la gloria. ¿Qué voy a decir más? Este es mi gol. A Él sea la gloria. ¿Qué vamos a decir, hermanos? ¿Qué más vamos a decir? Él dice, a Él sea la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué más podemos decir? Señor, tuya sea la gloria. Señor, si tú no haces más nada, a ti sea la gloria. Si tú no hicieras más nada en el futuro y aquí se detiene lo que tú hiciste en mí para salvarme, es suficiente. A ti sea la gloria. Pero recuerde que eres el Dios que era, es el Dios que es y es el Dios que ha de venir. Nos falta entonces por ver lo que a futuro nos dice el texto que hará y que creo que es el centro de nuestro pasaje. Dentro del sándwich, dentro de la hamburguesa, sería el pedazo de carne que nos quiere recordar, iglesia, ten paz, yo iré, yo volveré, yo regresaré. Nos presenta diciéndonos que eres el que va a regresar, el que eres el que ha de venir. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. A unos que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos, se nos revela que Cristo ha de regresar. Y el lenguaje que utiliza ahora el apóstol Juan es un lenguaje que ya hemos visto en el Antiguo Testamento, en Daniel y en Zacarías. En Daniel 7:13 se nos dice que en una revelación, en una visión que ve Daniel, dice, veo como un hijo de hombre que viene entre las nubes. Y este hijo del hombre desciende. Y cuando Daniel se refiere a esto, está hablando de uno que viene en gloria. No solamente son las nubes que para indicarnos que venga del cielo, sino también para indicarnos que es alguien que viene en la gloria del Señor. Viene a mostrarnos, a revelarnos la gloria divina. Y eso es lo que él dice, viene como un hijo de hombre, con toda autoridad sobre las nubes. Se acerca a Dios el Padre, y este Padre le da autoridad, le da gloria, le da poder sobre todas las naciones. Y a eso se refiere Juan cuando cita ese texto. Pero luego también cita Zacarías cuando nos dice, todo ojo mira con lamento a aquel al que traspasaron. Zacarías es quien dice eso, que le iba a suceder a aquel que vendría a entregar su vida.
Todos aquellos que hicieron ese daño sobre él lo lamentarían, pero también los demás que lo rechazaron. Este pasaje de Zacarías, mis hermanos, también es mencionado en Mateo y en Juan, en el libro de los Hechos, para indicar cuando Jesús fue traspasado en la cruz, cuando murió por nosotros, y cómo también lo lamentaron. Pero esta expresión de Cristo nos revela el acontecimiento más importante de la historia humana. Todos serán testigos de su aparición. Él transformará la historia para siempre. Si ese día del viaje a la luna todos contemplaron y la historia humana fue cambiado, hasta nuestro día fue cambiada, más será en el día de Cristo Jesús cuando todo ojo le verá. El día que el hombre fue a la luna es famosa la frase de Armstrong, cuando él dijo, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso, un gran salto para la humanidad. Sí, sale de la nave según, ¿no? Digo según porque estaba en la grabación y todo, pero no me acuerdo bien de la escena, pero en lo que he visto en la película, él sale de la nave y pone el paso y dice, un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto, un gran paso para la humanidad. Yo estoy representando aquí a los seres humanos, estamos logrando esta hazaña y todo el mundo, ¡wow! Esos actos se los tuvo que haber preparado centenares de días atrás. ¿Dónde le sale a uno esa idea tan inspirada en ese momento? Hermanos, mayor será el día en que Cristo vuelva. Será aún mayor para la historia de la humanidad. Es el anhelo más grande que tiene todo corazón. Todo cristiano debería anhelar. Ven pronto, Señor Jesús, como termina el libro de Apocalipsis. Deseando, Él es el vencedor. Ven, ven, Señor. Ya está. Señor, la maldad no puede seguir haciendo de las suyas. Necesitamos, Señor, que tú establezcas tu reino donde no habrá pecado ni maldad, no habrá dolor ni angustia. Anhelamos el regreso del Señor y que todos caerán ante Él, que todos reconocerán quién es Él. Y mis hermanos, ese día nadie se quedará sin ver al Eterno que volverá en gloria, que volverá entre las nubes. Pero el texto no solamente concluye con eso, sino que nos dice, hermanos míos, que atiéndeme tú que estás aquí de visita, que estás aquí, el que no conozcas al Señor. Hay una parte aquí que habla de lamento. Nos dice que aquellos que lo traspasaron, pero también a todas las tribus de la tierra, terminarán lamentando por él. Y no es el lamento que se siente cuando se mira la película La Pasión de Cristo. Que uno dice, pobrecito, y qué sufrimiento tan terrible, porque ese hombre, Mel Gibson, lo hizo que fuera visto como era una muerte en cruz en esa época, muy realista. Y todos salían de allá llorando, y una gente se privó viendo la película porque decía, ¡wow, qué muerte terrible! Pero no está hablando de un lamento de decir, pobrecito, sino un lamento de decir, te renuncié, no creí que tú eras el Señor, y no habrá oportunidad, y el lamento será mucho, porque cuando Él regrese ya no habrá tiempo para decir, ay, ahora sí quiero creer en ti. Es hoy, es hoy. Ese día muchos lamentarán el no haber creído en Él. Ese día muchos lamentarán haberlo despreciado. Ese día muchos lamentarán el haber dicho, no queremos que tú seas nuestro Señor, nosotros somos nuestro propio Señor. Ese día habrá lamento. Pero ese día aún no ha llegado. Ese día no sabemos cuándo es, pero todavía no ha llegado. Así que todavía tienes tu oportunidad, que sea que tú seas aquí, la edad que tengas. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día en que tú veas, no al cielo para ver si Él ya vino, sino a donde Él ya se nos ha revelado en su palabra, como aquel que es el primogénito de los muertos porque murió por todos aquellos que creerían en el Señor. Él murió en la cruz para darte salvación. Él murió en la cruz para que tú no tengas que padecer la ira del Señor sobre ti. Él fue a la cruz para recibir el castigo que tú merecías, para que tú no tengas que lamentarte ese día, sino decir, sí, Señor, has vuelto, y poder responder. Si hemos respondido en doxología, en este canto, en esta alabanza, en esta adoración, hermanos, por lo que Él ya ha hecho, el día que Él regrese a establecer su reino y a traernos la paz y establecer su ciudad para estar nosotros con Él, todo ese lenguaje que utiliza el texto, nuestro cántico será mayor, y Apocalipsis lo narra.
Dice que todos al ver al Cordero de Dios, que pudo abrir el sello, todos cantaron un cántico nuevo al Señor. Y tanto ese día viene, tú puedes hoy cantar la verdad del Señor, tú puedes hoy vivirla. Mira a Cristo, la paz que tú anhelas no la puedes encontrar fuera de Él, sino solamente en Él. Mientras el mundo se lamentaría por lo que traspasó, tú, mi hermano, tienes paz, porque Él fue traspasado por ti, porque Él recibió el castigo que tú merecías. Dice la Escritura en Isaías 53:5, que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y dice que el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Para recibir la paz de Dios, Él recibió el castigo del Señor. Y hoy podemos nosotros experimentar esa paz. Por eso nuestra paz no se halla en el mundo. Nuestra paz descansa en el Todopoderoso, a quien todo ojo le verá. Puede lucir intensa la lucha del mal. Puede parecer que el bien esté siendo vencido por el mal. Pueden verse terribles las tragedias y las manifestaciones de pecado a nuestro alrededor. Pero el Dios que controla el pasado, el presente y el futuro ha obrado de manera poderosa para asegurar nuestra salvación. ¿No es esto motivo suficiente para que tengamos paz? ¿No es acaso, mis hermanos, esto suficiente para que nosotros experimentemos el consuelo y el gozo que el Señor nos provee? ¿En serio pensamos que otra cosa es más valiosa de lo que Él ya ha hecho a favor nuestro? Nada, mis hermanos, lo es. Él es todo suficiente. Ahora, nuestra mirada no solamente debería anclarse en Él, no solamente no deberíamos ser olvidadizos de lo que Dios ha hecho, sino también deberíamos poner la mirada en lo que Él va a hacer a futuro. Y aquí se nos da un acercamiento acerca de lo que Él va a hacer. La seguridad de que Él viene no es otra, sino la palabra misma de nuestro Dios. Y esto nos lleva a nuestra última descripción en el versículo 8, de la garantía del que viene. Vemos en el versículo 8, nuestro tercer encabezado, la garantía del que viene. Hoy, mis hermanos, hoy por hoy, la palabra de las personas prácticamente no vale nada. Una persona puede decirnos a nosotros, no te preocupes, mañana tal cosa. Se nos olvida, nada no nos importa, eso no es tan importante. Yo le dije que iba a 3:30, que ya está bien. Yo le dije a las 2, pero a las 3:30 que ya está bien. Hoy por hoy la gente se puede comprometer con cosas, casi hasta haciéndonos así, vea. Mira, seguro. Y no cumplir su palabra. Pero Dios no es así. Dios no es así. Y Él aquí dice, la carta dice arriba, señores de las iglesias, vamos a poner en nuestro tiempo. En esa época empezaba con decirse yo, Juan. O sea, la verdad, que iba a escribir la carta lo decía, pero imaginémonos nuestro tiempo. Está diciéndonos la fecha y el lugar de esa época, primer siglo, a las iglesias que se está refiriendo, pero está diciéndonos quién escribe. Él dice, el Dios Trino. Y abajo firma el Señor diciendo, yo soy el Alfa y la Omega, principio y final, el que era, el que es y el que ha de venir. Punto. Yo voy a regresar. Aunque los demás digan que no, yo estoy firmando. Y aquí está mi compromiso. En esta carta me estoy comprometiendo contigo a decírtelo. Yo voy a regresar. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir. Y firma, como podemos conocerlo, el Todopoderoso, el Shaddai, el Elohim, aquel que era el gran yo soy, el que tenía el nombre que no se quería la gente a mencionar. Te estoy firmando, yo que he sido, yo que soy, yo que seré, te garantizo. Ten paz, vuelvo pronto. Ten paz, iglesia. Podemos tener certeza de que esto va a ocurrir porque el Dios que se presenta en el principio lo firma y lo asegura. Se nos presenta ya al final como el alfa y el omega, es decir, el principio y el final. A los que no saben este asunto, alfa y omega son letras de un alfabeto, es el alfabeto griego, es la primera letra y la última letra. Así que lo que estoy diciendo aquí es como uno decir, yo soy el A y la Z, es decir, el principio
y el final. De hecho, en algunas versiones, creo que la Reina Valera me parece que tiene la descripción después que dice el principio y el final. Algunas versiones dicen el alfa y el omega y dicen que es el principio y el final para indicar precisamente esto. Que eres el Señor de todo. Que eres el dueño de la historia. Nos dice, tomando el lenguaje que dijo al principio, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, una vez más reafirmando el asunto, una vez más, la capa de abajo del sándwich que estamos viendo. Yo soy el que soy. Pero nos dice allí que Él es el Todopoderoso. Yo tengo el poder para llevar a cabo todo esto que voy a decirte. Es decir, nos está preparando este texto también para lo que viene en Apocalipsis, para lo siguiente que se nos va a revelar en mayor amplitud. Esto nos está resumiendo en parte lo que vamos a ver más adelante. Y Él lo va a cumplir porque Él es el Todopoderoso, Él es el gran yo soy. Hermanos, el Señor vuelve a reafirmar su identidad como el Dios Todopoderoso, como el Dios soberano, como el que existe eternamente, el que controla la historia, el que determina todas las cosas, el que va a regresar. Nos reafirma esto para que tú lo tengas claro, no se te olvide. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Para que su iglesia sepa que no está desamparada, que su paz yace en Él y no en las circunstancias, que sepamos que nuestra paz descansa en el Trino Dios Todopoderoso, a quien todo ojo le verá. Y yo te pregunto, ¿podrás confiar en ello? ¿Podrás confiar en aquel que es el dueño de la historia y que dice que la tiene sujeta en su mano y que dice que ha de regresar y que todos le verán y que aquellos que no se rinden a Él lo lamentarán? Yo espero que sí. Y espero que puedas confiar en Él, porque razones suficientes el Señor nos ha dado en el texto para que lo hagamos. En resumen, mis hermanos, lo que hemos visto hoy es que gracia y paz tenemos de nuestro Dios, que Él ha desplegado aspectos de su poder para que pongamos nuestra mirada solo en Él. Nos ha mostrado lo que ha hecho por su pueblo en el pasado, en el presente y en el futuro, para que no olvidemos su cuidado hacia nosotros. Nos afirma finalmente en que Él es el alfa y el omega para que tengamos por seguro que no importa lo tensas que se vean las circunstancias, Él es el Todopoderoso que cumplirá su plan. Que nada, absolutamente nada impedirá que Él lo lleve a cabo. Así que, hermanos, pongamos nuestra mirada en Él. La misión que llevó al hombre a la luna fue la llamada Apolo 11. No sé si usted sabía ese dato. Esto indica que por lo menos hubo 10 Apolos que no pudieron llevarlo. Pues ensayo y error, y algunos con víctimas humanas. Pero nuestro Dios no necesita ensayo, prueba y error. Nuestro Dios ha dicho, yo regresaré, y Él lo va a hacer. A pesar de las fallidas ocasiones del Apolo 11, la gente miraba en ese Apolo siguiente, probablemente en este sí llegaremos, y mantuvo su mirada puesta en el cielo, aguardando que finalmente se lograra este hito científico, este hito mundial. Ahora, no serán 10 intentos lo que tomará el Señor para cumplir su plan. No tendrá que hacer misiones previas para lograrlo. Él ya está ejecutando su plan hasta finalmente llegar al día de su retorno, y ese día todo ojo lo verá. Y finalmente la guerra entre el mal y contra del Señor llegará plenamente a su fin. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que volverá por su pueblo y aplicará justicia. Así que mientras ese día llega, mis hermanos, vivamos su reino en nuestras vidas. Seamos sus sacerdotes que viven consagrados a Él y tengamos descanso en la paz que Él nos da hoy. Oremos al Dios de paz, que nos dé paz en su palabra. Amado Dios, esta es tu palabra, Señor. Y gracias por mostrar, Señor, que tú, Dios Trino, estás sobrando en nuestras vidas. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor. Que tu amor, cual ancla firme, una ti